Hoy no estoy nostálgico, pero sí estoy pensando un poco en, en lo que acontecerá dentro de muy breve, y es el momento en el que el Señor recoja su iglesia. Hay dos textos en primera a los tesalonicenses, el capítulo 4, los versos 16 y 17. En una versión antigua dice: porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Me parece que hoy es un buen día para pensar un poco en lo que sucederá de aquí a poco tiempo. Ya las cosas que la Biblia profetiza, como dice Lucas capítulo 21, ya empezaron a suceder. Y Dios le dijo a Israel que cuando estas cosas comenzaran a suceder, que debieran erguir la cabeza porque la redención estaba cerca. Y si eso se lo dijo a Israel con respecto a la segunda venida de Cristo que será visible, cuánto más importante y evidente es que la venida de Cristo por la iglesia es mucho más cercana. A veces tanto que hacer, tanto ajetreo, tanto correr, tanto ir de aquí para allá, se nos olvida por un momento que el Señor viene. Y es muy peligroso cuando a uno se le olvida que el Señor viene. Yo decía en alguna ocasión que cuando una iglesia se olvida que Cristo viene, esa iglesia tiende a volverse mundana. Igual sucede con un creyente. Cuando un creyente olvida que Cristo vuelve, se vuelve mundano. Por eso hoy quiero reflexionar un poco sobre este evento maravilloso, indescriptible, glorioso, inigualable, que será el día en que Cristo levante a su iglesia. El mundo no sabe de eso. Para el mundo eso es una locura, como es locura el Evangelio y como es locura el mismo creer en Dios. Pero aunque para el mundo sea locura, para nosotros es nuestra gran esperanza. Y por eso el Señor dijo que el que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es puro. Cristo vuelve, eso no tiene discusión. Él se va a llevar una iglesia, eso es lo que creemos. Y lo importante aquí es si estamos tú y yo listos para el momento en que el Señor recoja su iglesia. Esa es una interesante reflexión para el día de hoy. Bueno, pensando un poco en esto del arrebatamiento de la iglesia, hay que pensar obligatoriamente en lo que será la resurrección. Recuerda que una cosa es la resurrección de los muertos y otra es la resurrección de entre los muertos. El Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Y la iglesia también resucitará de entre los muertos. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia sea resucitada, los otros muertos no volverán a vivir hasta después de 1000 años. Así que el arrebatamiento de la iglesia empieza precisamente con lo que se conoce en la escatología como la primera resurrección. Esa primera resurrección será gloriosa. El que no participe en la primera resurrección estará perdido. Por eso es muy importante mantenernos fieles a Dios, consagrados a Dios, y dejar definitivamente este mundo que lo único que trae es tristeza, destrucción y miseria y muerte. Por eso hoy no hay que amar al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
Eso no procede del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que cuando uno piensa en el traslado de la iglesia, en el recogimiento de la iglesia, tiene que pensar en su resurrección. Todos algún día nos iremos a la tumba porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos, porque el hombre que se muere estando fiel a Dios se va a la tumba con una esperanza muy grande, porque algún día oirá una voz que le llame para levantarse de la tumba. No importa dónde haya estado sus cenizas, de allí se levantará para recibir la gloria incorruptible que Dios nos dará en una ocasión maravillosa. Estaba pensando en el momento en el que el Señor resucitó y que tiene que ver mucho con nuestra resurrección, porque así como Jesús resucitó de entre los muertos, también a nosotros Él nos resucitará. Y hay algunas cosas que me llaman la atención con respecto a la resurrección del Señor Jesús. Una de ellas es que resucitó muy temprano en la mañana. Es decir, todavía estaba oscuro cuando Jesús resucitó de los muertos. En ese momento la oscuridad estaba como una estela sobre la localidad y no había sol, solamente había una estrella de la mañana que resplandecía sobre esa tumba, la que luego se abrió. Es decir, cuando Jesús resucitó, todavía las sombras estaban, no habían desaparecido. Los ciudadanos de Jerusalén en ese momento estaban adormitados todos, todos quietos, de alguna manera tranquilos, no habían despertado. Así que aún era de noche, era la hora de dormir y había oscuridad. ¿No te parece que algo similar va a pasar cuando a nosotros nos toque levantarnos de nuestro sueño? El mundo estará en una completa oscuridad. El mundo estará en una completa ignorancia y en una paz ficticia, en una tranquilidad mentirosa. Estará oscura la noche cuando el Señor levante su iglesia. Yo creo que ahí es donde usted y yo, hermanos, tenemos que saber y estar preparados para ese momento. Cuando el Señor levante a su iglesia, ocurrirá lo mismo que pasó cuando Él se levantó de la tumba. Cuando Jesús se levantó de la tumba, no despertó a nadie. Y el mundo de ese entonces ni cuenta se dio de lo que había pasado. La gente seguía dormida y tranquila. Pues déjame decirte que algo así ocurrirá cuando muy temprano, por la mañana, cuando esté oscuro, cuando solo brille la estrella de la mañana, entonces la iglesia va a resucitar. Resucitará a semejanza del Señor. Y dice la Biblia que los santos despertarán mientras los hijos de la noche y las tinieblas aún dormirán su sueño de la muerte. Qué contraste, ¿verdad, hermano? Mientras la iglesia se va a levantar gloriosa, el mundo seguirá con su sueño de muerte. Y cuando la iglesia sea levantada, cuando haya la resurrección de los cristianos fieles, de los hijos de Dios, no van a perturbar a nadie. Es decir, el mundo no se va a dar cuenta de la cantidad de tumbas que se abren y la cantidad de hombres y mujeres fieles a Dios que se irán al Señor atendiendo su llamado, su voz de trompeta. Así, con esa misma quietud con que Jesús colocó
para que descansasen en su tumba cada uno. Así que como se colocan de pronto los niños en los brazos de las madres, de esa misma manera cuando llegue la hora, Él también los va a despertar. Un día, un día Dios nos despertará. Un día oiremos su voz. Y como dice el profeta Isaías en el capítulo 26 de su libro y el verso 19, despertad y cantad, moradores del polvo. Habrá un llamado como una alarma cuando suena y nos despierta. Por eso los rayos de gloria que primero aparezcan nos encontrarán en las tumbas. Y nosotros nos nutriremos con esos fulgores de la mañana, aun cuando las nubes estén dando señales muy pequeñas para que se retiren. Habrá oscuridad en el mundo, habrá quietud en el mundo, calma en el mundo, pero en nuestras tumbas ocurrirá algo maravilloso y glorioso. Por eso, esa es nuestra gran esperanza y esa es la que nosotros abrigamos. Por eso las situaciones que pasan en el mundo no nos pueden afectar, porque para nosotros hay algo más grande y hay algo más glorioso. Hay un contraste muy grande entre estas cosas que ocurrirán en nuestras vidas y la noche oscura, porque de verdad que se mezclarán la una con la otra. Hoy nosotros estamos tranquilos, disfrutando la bendición de Dios y esperando que algún día haya sobre nuestras tumbas un rayo de luz que nos invite a salir de ellas y a mirar el cielo, porque de allá es donde el Señor nos está esperando. Por eso aparecerá en medio de la oscuridad también algo similar, por decirlo de alguna forma, a la estrella de Belén. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la estrella de Belén, aquella que guió a aquellos reyes para que fueran a buscar al que había nacido en el pesebre? Pues déjame decirte que de alguna manera también habrá una estrella que nos guiará hasta el Rey de Reyes y Señor de Señores. El llanto podrá durar toda la noche, pero el gozo aparecerá a la mañana siguiente. Así que la invitación es a consagrarnos a Dios, a meternos en Dios, porque no nos queda otra alternativa. Y todo porque el Señor mismo, con aclamación y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cuando eso ocurra, entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos y estaremos vivos para ese momento, entonces seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando uno piensa en todas estas cosas, entonces también dice, ¿qué valor tiene lo terrenal? ¿Qué valor tiene lo material? ¿Para qué sirve todo lo que nos rodea ahora cuando lo que hemos de vivir en esta tierra realmente es poco? ¿Acaso no vale la pena consagrarnos a Dios y vivir para Dios el resto de nuestros días? El día que nos levantemos de las tumbas, podremos todos en coro unir las voces y decir, valió la pena haberle entregado la vida al Señor, valió la pena consagrarnos a Dios. Hermano, tranquilízate, que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Esa es nuestra más grande riqueza, nuestro más grande patrimonio, y el Señor vendrá muy pronto, más de lo que tú y yo nos imaginamos. El hermano Héctor Betancourt les desea un día maravilloso, lleno de la bendición de Dios para todos.